Bienvenidos, mi nombre es Pedro Sánchez Forero, director de la firma de consultoría Sánchez Ford. Estamos viviendo tiempos excepcionales. Desde hace 100 años aproximadamente, no se veía una circunstancia como la que estamos viviendo ahora con la epidemia del COVID-19. Ha retado al mundo científico en lo que es la respuesta para obtener lo más pronto posible la vacuna y nos ha representado cambios importantes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel educativo también. Pero como todas las cosas que son problemáticas, llevan también una contraparte que son oportunidades. Y una de las oportunidades que se abre de manera importante es el tema de la educación. Hace aproximadamente 15 años en Chile se hizo una entrevista, una encuesta a estudiantes universitarios, donde una de las preguntas clave de esa encuesta era cuál consideraban ellos que sería el perfil de contratación de ejecutivos, de contratación profesional, dentro de 20 años. O sea, aproximadamente estamos ya en esas fechas de 15 a 20 años después de esa encuesta. Y lo que estamos viendo es que definitivamente ellos tenían razón, ¿no? Hay íconos importantes, el caso de Zuckerberg, el caso de Steve Jobs, el caso de Bill Gates, el caso de Elon Musk, etcétera. Personalidades del mundo empresarial, del mundo tecnológico, del mundo de las comunicaciones, que sin demeritar lo que es la educación formal, han dado muestras de que definitivamente el título universitario no es tan significativo como lo fue en el pasado. La respuesta que dieron los estudiantes, tomando en cuenta estos íconos y alineando lo que vemos con ellos y la respuesta de los encuestados, es que lo que iba a contar como puntos importantes para la contratación de ejecutivos, si bien los títulos universitarios son válidos, era la manera como se actualizan en el tiempo los profesionales, es decir, cómo utilizan las tecnologías para poder estar actualizados. Eso implica el trabajo en grupos, lo que hoy en día se ve en LinkedIn, de grupos profesionales trabajando, el método personal para aprovechar toda la educación virtual, todo lo que hay a nivel de las redes sociales, y ese esquema de actualización era, según ellos, el punto importante. Bueno, aprovechando esa oportunidad y agregándole otra oportunidad también significativa, que es el trabajo a distancia, en las empresas entonces se han visto la necesidad, muchas de ellas, de continuar con las labores, sobre todo en aquellas que no necesariamente está a nivel de la planta, a nivel de operación de la planta, sino trabajos administrativos, gerenciales, etcétera, en la cual el trabajo a distancia está tomando relevancia. Se están rompiendo las barreras que se tenían, los paradigmas que se tenían, de que la presencia física, el cumplir horarios, era un factor determinante en las empresas. Se está demostrando alta eficiencia, se está demostrando que sí se pueden cumplir objetivos y que al mismo tiempo representa para los trabajadores una oportunidad familiar también de poder compartir con sus familias el tiempo de trabajo mediante horarios que se pueden establecer cumpliendo una serie de objetivos. En el marco de esto, entonces, el objetivo de esta presentación es poner a disposición de ustedes el programa de marketing e innovación. Este es un programa universitario, forma parte del pensum de posgrado de la Universidad Bicentenaria, ha formado parte de la Universidad de Carabobo, y bueno, vale la oportunidad para entonces presentarles este programa. El programa de marketing e innovación es un programa virtual. Y quisiera romper un paradigma con respecto a lo que es la educación a distancia, la educación virtual. Por cuanto siempre se ha dicho que los videos no pueden ser muy largos, que tienen que ser de máximo 7 minutos, y realmente yo no estoy de acuerdo con ese paradigma. Si tomamos, cuando se hacen las clases presenciales, muchas veces un estudiante para llegar al salón de clase, estamos hablando de niveles de maestría, toman hasta 3 horas, quizás más, para llegar desde su sitio de trabajo hasta el sitio del salón de clases. Y luego tienen la clase que aproximadamente duran 2 horas la clase y luego el retorno a casa. O sea, nosotros sí estamos en capacidad y hemos tenido la experiencia de lo que es dedicarle tiempo a la educación. Entonces la educación virtual tiene que seguir las mismas características, solo que tiene muchísimas ventajas adicionales. El otro aspecto que les quiero comentar es el aspecto de la calificación, ¿no? Y aquí quisiera contarles una anécdota.
Hace muchos años en un salón de clase de posgrado, siempre tuve la experiencia a nivel de posgrado. Yo entregué unos trabajos y entonces una estudiante se paró y me dijo que porque yo le había puesto 19. Y entonces yo le contesté que cuánto necesitaba de nota. Bueno, se sorprendió y yo le dije, mira, yo no tengo ningún inconveniente. Necesitas 20, yo te pongo 20. Y le pregunté a los estudiantes quiénes de ellos consideraban que necesitaban 20. Y les expliqué. Y les dije, mire, poner una nota es simplemente una circunstancia de los paradigmas educativos, porque no tenemos una forma de medirlo y entonces hay que poner una calificación. Sin embargo, la calificación la pone es el sitio de trabajo, la vida laboral. Cuando nosotros en nuestro sitio de trabajo tenemos una contribución a la empresa con lo que hemos recibido en un programa académico, ahí está realmente la nota. Y quisiera complementar, en un cierto domingo yo recibí en mi casa una llamada de Estados Unidos. Bueno, sorprendido porque realmente no tengo familiares cercanos de Estados Unidos para una llamada. Y cuando contesté el teléfono me dijo, profe, ¿quién habla? Y me dice, yo soy José, el ingeniero que trabajaba en Cartón, Venezuela. ¿Se acuerda? Sí, bueno, cuéntame, ¿cómo está? Y me dice, no, lo estoy llamando porque sacamos 20. Y le dije, bueno, ¿y qué hicimos? Y me dijo, bueno, profe, me acaban de nombrar gerente de mercadeo para el área del Caribe. Yo soy ingeniero mecánico y gracias a sus clases en el posgrado, yo quedé con el incentivo de seguir estudiando mercadeo y aquí estoy ahora con el nombramiento y quería llamarlo porque me acordé de su anécdota en el salón de clases de que el sitio de trabajo es que pone la nota y lo estoy llamando porque sacamos 20. Pero antes que todo quisiera presentarme. Mi formación académica empezó en el año 72 en Colombia, en la Universidad Autónoma del Caribe. Yo cursé Administración de Empresas y estando a mitad de la carrera tuve la oportunidad de conocer un profesor que venía de una maestría en Estados Unidos en el área de desarrollo organizacional y allí nació mi inquietud por ser dos cosas, uno consultor y la otra docente. Y dos cosas me dijo mi profesor. Una primera que me dijo fue, Pedro, hay que hacer una formación académica sólida. Y la segunda que me dijo fue, Pedro, se necesita experiencia laboral en empresas, no puede ser un teórico la consultoría. Y bueno, me dio una especie como de adición, una ñapa, y me dijo, y se necesitan canas, Pedro. Bueno, la genética y el tiempo han ayudado para que hoy en día pues esas tres cosas estén relativamente cubiertas, ¿no? Bueno, la experiencia laboral, siguiendo la guía que me dio mi profesor, empezó justamente cuando estaba estudiando, donde tuve la suerte de incorporarme a Aluminio Reynolds International en el campo de ingeniería industrial y en el campo de casas prefabricadas para la exportación. Después me vine para Venezuela y en Venezuela trabajé con Cervecería Polar, específicamente en San Joaquín. Yo estuve formando parte del equipo que construyó y desarrolló después administrativamente Cervecería Polar del Centro. Después, bueno, estuve en otras empresas trabajando en Divenca, en el área administrativa. Y bueno, básicamente se redondearon un conjunto de experiencias allí en el campo de recursos humanos, de proyectos, de ingeniería industrial y de gerencia de planta. Sobre todo esta última fue en Provisa, donde tuve la oportunidad de gerenciar un área de planta. Bueno, culminada esta etapa, entonces vino la etapa de consultoría, que yo he llamado, la dividió en dos partes básicas, ¿no? Que es la consultoría institucional, que empezó en el año 86, con fin productividad en un proyecto que se llevó a cabo a nivel del Pacto Andino. Después estuve trabajando en Perú con Bacus, que es una de las firmas de cervecería más antiguas e industrial, no más antigua de Perú. Ahí estuve con 16 empresas trabajando en un proyecto de marketing. Después trabajé con Industria como consultor asociado y bueno, esa etapa de consultoría me dio la oportunidad de trabajar en, no sé, cientos de empresas. Después estuve también con Fondoin, un organismo encargado de todo lo que era la conservación del ambiente. Ahí se desarrollaron una serie de proyectos de producción más limpia, que es digamos, el título que cobija toda esta consultoría que tiene que ver con la amigabilidad con el ambiente. Y en el CODER, en Aragua, tuve la oportunidad entonces de desarrollar un modelo de competitividad. Se hizo una prueba piloto en 10 empresas y fue justamente el material de la tesis de graduación de mi maestría en ingeniería industrial.
Bueno, a nivel empresarial, la experiencia la he centrado en los últimos años en trabajar a nivel de las juntas directivas. Esa era también una de mis visiones que tenía como consultor, que era participar a nivel de directivas ayudando al crecimiento y desarrollo de la empresa, y no solamente pues como consultoría específica en áreas concretas de la empresa, sino como un todo, ¿no? Y entonces he sido miembro consejero de Grupo Migo, de Ferro en Valencia, de Language College, que es un instituto de idiomas que está en 5 ciudades acá en Venezuela. Bueno, y otra serie de empresas en las cuales he estado a nivel de la consultoría empresarial. Mi experiencia docente comenzó hace muchísimos años, cuando la Universidad Bicentenaria de Aragua, que estaba en esa época en la zona industrial de San Vicente, en el estado Aragua, me llamaron para desarrollar la maestría en administración con otro profesor, el profesor Garmendia. Nos dieron entonces ese reto y allí iniciamos desde esa época el trabajo con la Universidad Bicentenaria. Bueno, he estado en diferentes temas académicos, en planificación estratégica, en mercadeo internacional, en mercadeo propiamente dicho, en el área financiera, en el área de proyectos. Y también estuve con la Universidad de Carabobo en la maestría de Ingeniería Industrial, también con mercadeo y gerencia de proyectos. Todo esto pues entonces ha conformado muchísimos años, 30 años aproximadamente, de experiencia docente. Este programa está concebido con toda la responsabilidad de lo que es un material a nivel de maestría. Y bueno, como les pongo acá en la lámina, hay 6 temas. En promedio dura 1 hora y media, o sea que estamos hablando de unas 10-12 horas en el total del curso. El primer tema es el tema de introducción y evolución del marketing. Es un timeline que va desde la época de los intercambios hasta el marketing digital, pasando entonces por todo lo que fue el siglo XIX, donde se da entonces la revolución industrial, y luego en el siglo XX, que es digamos el gran hito, cuando el marketing digital comienza a tomar forma, aprovechando en todo lo que significaba Internet. El segundo tema es un tema central dentro del programa, que es el mercado y el consumidor. Allí entonces se estudia las características del mercado, sus segmentaciones, las segmentaciones modernas, y luego el tema del consumidor se concluyen entonces los timelines con el timeline del neuromarketing. Es la comprensión entonces a nivel de todo lo que son las ciencias modernas, de la neurociencia, de lo que es la característica, la conducta del consumidor. Es un tema realmente apasionante, es el tema que tiene un poquito más de tiempo. Y el tema 3 entonces es la propuesta de valor del producto. Ahí está entonces cómo diferenciar el producto, cómo hacer una propuesta que realmente llegue a impactar a nivel del mercado. Ahí estudiamos entonces lo que es Océano Azul, ¿no? El planteamiento que hicieron los autores del libro, en la cual proponen que el producto no puede estar en un ambiente donde hay una guerra de guerrillas y hay un ambiente de sangre. Por eso lo llama Océano Rojo y Océano Azul, para pasar a océanos mucho más plácidos. Quizás un ejemplo allí sería lo que era el MP3 en su oportunidad y lo que fue después el iPod, y cómo rompió el mercado en dos etapas distintas, y entonces el iPod entró en un océano azul sin competencia. El tema 4 también dentro de la propuesta de valor es creatividad e innovación. Ahí tocamos 2 temas, que es tanto creatividad e innovación desde el punto de vista empresarial, y luego creatividad e innovación desde el punto de vista del producto. Se dan estrategias allí, se plantean entonces discusiones interesantes sobre cuáles son las plataformas de innovación, cuáles son los criterios de innovación, qué es lo que está pasando a nivel de la industria con este tema que está bastante en boga, ¿no? El tema 5 es el tema de relación con los clientes. Allí el énfasis es todo lo que es hoy en día el marketing de influencia, ¿no? Ya prácticamente lo que había sido el enfoque anterior, partiendo de la base de que cuando nosotros tenemos una experiencia como cliente, solamente teníamos un radio de impacto de nuestra satisfacción o insatisfacción en aproximadamente unas 7 personas. Hoy en día con las redes sociales es una campana de resonancia, y la suerte que pueda tener el producto o la suerte que pueda tener la empresa va a depender de cómo se da esa experiencia y cómo se aprovecha entonces los canales para llegar a una masa mayor
de consumidores. Todo lo que es entonces, repito, el marketing de influencia, el mundo de los influencers, etcétera, ¿no? Y el tema 6 es el plan de marketing. El plan de marketing sí tiene elementos más tradicionales. Se hacen entonces propuestas allí que amplían la visión un poco, sobre todo en las pymes, un poco inmediatista de trabajar solamente con el próximo año queremos vender el 25% más. Aquí nos abocamos entonces a ver todas las características del entorno que tienen que ser tomadas en cuenta para efectos de hacer una proyección tanto en el marketing tradicional como en el marketing digital. Allí también en el plan de marketing se integra el marketing digital con el marketing tradicional para crear entonces toda una estrategia del plan de marketing de la empresa. Entonces, bueno, como les decía, estas son clases virtuales. Al final de cada uno de los módulos se va a anunciar un webinario, es decir, una clase presencial con todos los participantes del curso online, en la cual discutiremos entonces las experiencias con el tema y las preguntas, inquietudes, para hacer entonces un foro allí con todos los participantes del curso, lo cual da un enriquecimiento importante. Muchísimas gracias.